Y a los hijos de Dios recibimos la victoria porque Él ya nos dio la victoria. Acuérdense que la palabra dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por eso es que yo les digo a los hermanos, a un hijo de Dios no se le dice Dios le bendiga. ¿Por qué? Porque ya Dios nos bendijo. A un hijo de Dios se le dice el Señor los siga bendiciendo, porque Él ya bendijo a los hijos de Dios. ¿A quién le debemos decir Dios lo bendiga? A la persona que no ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, para que Dios lo bendiga y pueda conocer el amor de Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces nosotros ya fuimos más que bendecidos. ¿Cuántos creemos que en Cristo Jesús somos más que vencedores? ¿Cuántos lo creemos? Vamos a orar para que esta palabra caiga en cada corazón, que no vaya a caer al piso, hermanos, sino que esta palabra Dios permita que se caiga todo velo, se corra, y que el Señor nos conceda recibirla en nuestro corazón, creerla, obedecerla y ver su gloria. Alabado sea el Señor. Vamos a orar. Padre, en esta hora estamos delante de ti, creyendo, Rey de la Gloria, que tú llenas los cielos y la tierra con tu presencia, creyendo que tu Santo Espíritu está en el corazón de cada uno de nosotros, creyendo que tu Santo Espíritu vive en mí. Alabado sea el Señor. Y que hoy en el nombre del Señor Jesús se quita todo velo, toda cortina. Atamos todo espíritu de oposición, todo espíritu antagónico, lo declaramos sin poder en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Hay una historia muy preciosa en la palabra del Señor, o mejor, muchas historias de la relación que Dios tuvo con su pueblo Israel. Y levantó hombres como Abraham, el padre de la fe. Levantó hombres como José. Levantó varones como Josué, como Moisés. Bueno, tantos hermanos. Y las Sagradas Escrituras están llena de historias preciosas del poder que Dios mostró para con su pueblo Israel, y que pueden servirnos a nosotros hoy como ejemplo, y que si podemos extractar lo espiritual de allá, como iglesia del Señor Jesucristo podemos ser bendecidos. ¿Cuántos lo creen? Porque sabemos que la palabra toda ha sido inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Y vamos a mirar una historia preciosa. ¿A cuánto les gustan las historias? ¿Cuánto más si es una historia de la palabra del Señor que ocurrió hace muchos años, pero Dios es el eterno? Para nosotros hace más de 3.500 años, 4.000 años, que ocurrió la historia que vamos a mirar, pero que en el eterno presente de Dios es como un día para Dios. ¿Cuánto lo creen? Vamos a leer Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, y es una lectura bastante larga. Espero que por favor no se vayan a desconcentrar, sino que estén atentos. Gloria a Dios. Voy a procurar hacer esta lectura con excelencia para la gloria de Dios, y usted, a medida que voy leyendo, se transporta en el tiempo y en el espacio, y va a poder mirar esas escenas donde la gloria de Dios fue real al pueblo de Israel, pero que si usted se conecta en el Espíritu, lo espiritual vendrá a su vida y podrá hoy ser libre, ser sano, ser salvo, ser bendecido por el Dios del cielo, en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Segunda de Crónicas 21. Padre, leo tu santa palabra en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amoabitas, vinieron contra Josafat a la guerra.
Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí que están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat se humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se unieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio en toda la tierra, los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y de los montes de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jarisel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jahiel, hijo de Matanías, levita, de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd todo Judá, no os amedrantéis delante de esta gran multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, y antes del desierto de Jerusalén. No habrá para qué peleéis vosotros en esta ocasión. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz.
Y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, oído, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los hijos del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada uno ayudó a la destrucción de su compañero. Gloria a Dios. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron a la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Bien, viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así que vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por eso lo llamaron el nombre, alabado sea Dios, de aquel paraje, el valle de Beraca, hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat, a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén, gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos, y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas, trompetas, a la casa de Jehová, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová peleó contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque Dios le dio paz por todas partes. Gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor. Una historia poderosa, como todas las historias que encontramos en las Sagradas Escrituras. En esta oportunidad empieza la palabra diciendo: pasadas estas cosas. Es muy importante tener en cuenta de qué están hablando. Pasadas, ¿cuáles cosas? Entonces, si nosotros contextualizamos ese versículo y miramos todo el capítulo anterior, vemos que Josafat era un hombre recto y que había hecho las cosas que agradaban a Dios. Había nombrado jueces, había construido lugares para alabar a Dios, había llevado a la nación de Israel a adorar al Dios que creó los cielos y la tierra. Alabado sea el Señor. ¿Y qué ocurrió después que este hombre hizo lo que debía hacer delante de Dios? ¿Qué ocurrió, hermanos? Se levantó algo que se llama retaliación. Se le levantaron como 3, 4 naciones, y era una multitud tan grande que algún hombre del pueblo de Israel vio esa multitud y corrió a avisarle a su rey. Y le dijo que venía una multitud muy grande contra él, al punto que Josafat tuvo miedo, sintió temor. Era imposible, humanamente hablando, que ellos pudieran levantarse y defenderse, porque se habían unido varios reyes en contra de ellos. Y aquí viene la primera reflexión. Si miramos desde el punto de vista humano, literal, eso sucedió allí, fue real.
ocurrió tal como lo estamos narrando, como lo leímos, y era una multitud muy grande que se había levantado contra Josafat. ¿Por qué? Porque al enemigo no le gusta cuando un hijo de Dios o cuando una hija de Dios toma la decisión de afirmarse en los caminos del Señor. Al enemigo no le agrada, no le gusta, se siente mal cuando un hijo de Dios toma la palabra del Señor y dice: no la voy a leer, la voy a estudiar y la voy a creer y la voy a vivir. Se enoja sobremanera. Josafat había hecho lo recto delante del Señor, había hecho lo que debía hacer. ¿Y qué ocurre? El enemigo toca el corazón de todos los pueblos y naciones de alrededor y los levanta contra él. Veía que era un peligro, alabado sea el Señor. Ahora quizás usted tiene la respuesta cuando dice: pero ¿por qué si yo estoy buscando a Dios, si yo estoy ayunando, si yo busco la presencia de Dios, el enemigo se levanta y me roba la billetera? El enemigo se levanta y usa a los vecinos para maltratarme. Pues yo quiero decirle que es que cuando tú tomas la decisión de verdad de santificarse, de agradar a Dios, de buscar a Dios, de honrarlo, de darle el primer lugar, hermano, sepa que el enemigo se le levanta. Ahora, eso fue lo que le ocurrió al pueblo de Israel. Sus enemigos eran de carne y sangre, eran ejércitos reales. Ahora nosotros como iglesia sabemos que nuestra lucha ya no es contra las personas. Efesios dice que nuestra lucha es contra principados, contra demonios. ¿Qué ocurre con esos demonios? Así como usaron los demonios, fueron a la mente de esos reyes y de esas multitudes para levantarse de manera literal contra el pueblo de Israel. De igual forma, hoy el demonio usa personas que se dejan usar y se levantan contra nosotros. El asunto es que ya nosotros no tenemos que usar armas humanas, ni nuestra fuerza, ni nuestra sabiduría. Si nosotros miramos acá, dice que tuvo miedo Josafat porque es humano sentir miedo. Pero ¿qué hizo Josafat inmediatamente? Hizo varias cosas, ahorita las vamos a mirar, que nosotros debemos aprender, hermanos. El título del mensaje es: no tengas miedo, solamente cree, adora, ora y observa lo que Dios hace a tu vida. Porque cuando el enemigo se levanta en retaliación, todos la hemos experimentado. Ustedes son testigos que a mí se me ha ido la voz, se me explotaron las amígdalas, boté un montón de cosas extrañas. Sepa que Dios nos guarda. Dios siempre levanta en victoria a sus hijos, que cuando Él ve que el enemigo se les levanta a Dios, usted dice la Biblia que los ojos de Dios están sobre los justos y sus oídos atentos a nuestras oraciones. Por eso al principio, cuando empezó el grupo de oración, yo corregía, decía hermana, algunos hermanitos: Señor, por favor, escucha nuestra oración. Está religioso, se escucha bonito, pero no es bíblico. Porque más bien debemos decir: Padre, gracias, tu palabra me enseña que tus ojos están sobre nosotros. Tu palabra me enseña que tus oídos están atentos a mis oraciones y que si yo pido algo conforme a tu voluntad, tú me oyes, y que si tú me oyes, yo puedo dar por cierto la respuesta a la oración que estoy presentando. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Josafat tuvo miedo, pero hoy el Señor, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice el Señor hoy a su iglesia? No temas. Yo no te di espíritu de cobardía. El Señor dice: yo te di espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así que cuando se levante el enemigo, como lo hizo contra el rey Josafat, ¿qué debe hacer un hijo de Dios? Lo primero que el enemigo ataca es ¿qué? La fe. ¿Cómo? A través del miedo. Josafat sintió miedo, sintió temor, pero no se quedó ahí, no corrió al hechicero, no corrió al brujo, no fue al vecino, no fue a buscar ayuda humana.
Él como líder convocó a todo el pueblo a orar, a ayunar y a humillarse delante de la presencia de Dios. Dice la palabra: maldito el varón que confía en el hombre y se aparta de Dios. Hay que terminar el versículo, porque sí podemos, o sea, si Dios coloca columnas, pues yo tengo que confiar en las columnas que Dios colocó. El problema es que yo no puedo dejar esa columna y olvidarme de quién es el dueño de la obra, y estar además atento que las cosas se hagan bien, humanamente hablando. Alabado sea Dios. Pero hizo lo que debía hacer. Se humilló para consultar a Dios. Hay personas que van al médico, no les encuentran nada y se asustan inmediatamente y corren donde el brujo. Y el Señor Jesucristo dice: Satanás no puede echar fuera a Satanás. Un brujo de pronto dice que hacen trabajos, le quita de un lado y se lo pone en el otro, o aparentemente le desaparece y después la situación es terrible. Y hay dos cosas que desatan la ira de Dios. Muchas veces fallamos, hemos fallado todos, de pensamiento, de palabra, de hecho. Pero ¿qué ocurre? Dios es misericordioso. Pero hay dos cosas por las cuales que un hijo de Dios desobedezca, sepa que el juguetazo de Dios viene encima. Ser idólatra, después de que conoce la palabra de Dios, volver a la idolatría o ir a la hechicería. Eso desata la ira de Dios y lo vemos en la palabra del Señor. Ellos tenían lugares altos y el primer mandamiento de la ley de Dios que Dios le dio al pueblo de Israel, ¿cuál era? No tendrás, no te harás ninguna imagen ni ninguna semejanza de nada de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni las honrarás, ni las adorarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Algo que desata. ¿Usted quiere ver la ira de Dios contra una persona? Cuando esa persona va a los brujos, o cuando esa persona, conociendo de Dios, vuelve a adorar ídolos. Que Dios es real, Dios es real, no podemos verlo, pero si disponemos nuestro corazón acá en este momento, el Dios está aquí. Él es espíritu y no lo podemos ver, pero ahí está al lado tuyo. Cuando clamamos, Él está pronto a respondernos, así como lo hizo con Josafat. Se humilló, convocó asamblea, clamó a Dios, buscó la presencia de Dios. ¿Y qué ocurrió cuando buscaron todos unidos la presencia de Dios? La palabra dice que estaba Josafat y todo el pueblo, hombres, mujeres y niños, ahí siguiendo a su líder, haciendo lo recto delante de Dios, en ayuno, en oración. Y todo Judá, el versículo 13, todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. ¿Y qué ocurrió en ese momento? Estaba allí un varón de descendencia, tercera, cuarta generación de profetas del Dios vivo. Y el Espíritu de Dios cayó de inmediato sobre él, y viene la respuesta de Dios. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así. ¿Qué fue lo primero que le dijo? No temáis. ¿Por qué creen que fue lo primero que Dios le dice? Cuando el enemigo quiere robarle la fe a un hijo de Dios o a uno de su pueblo, lo primero que hace es colocar miedo. Cuando la persona va al médico y le dicen que tiene cáncer, ¿qué ocurre? Alabado sea Dios, gloria al Señor. Y el enemigo es tan atrevido y Dios permite que toque a sus hijos. Yo me acuerdo cuando yo mismo fui alabado sea Dios, a una consulta de dermatología, y la muchacha, la doctora, mira acá, dice: yo le voy a ordenar una, ¿cómo se llama? Una biopsia. Yo estaba tranquilo, de no pasa nada, y lo hice. Cuando fui a reclamar el resultado y leí, las manos empezaron a temblar.
Y me acordé de la palabra de Dios. Dije, diablo mentiroso, el Señor lo reprenda. Dios tiene el control, Dios es soberano. ¿Quién es el dueño de nuestra vida? Y la muchacha me dice, cuando llegué allá, de todas formas, seguramente uno no está pleno. Hay una lucha, un conflicto en la mente. El campo de la batalla de un hijo de Dios, ¿cuál es? La mente, porque el enemigo le bombardea pensamientos. Hermano, usted va por un barrito y el enemigo le dice, tiene cáncer, y usted, lo terrible es cuando el hijo de Dios o la hija de Dios le cree y confiesa eso. Ustedes siempre me escucharán diciendo un síntoma mentiroso, porque yo no confieso más nada más. Y ella me dice, no, tiene el cáncer menos agresivo de la familia, menos agresiva, pero hay que sacarlo. Sin embargo, estuvimos orando y dije, Señor, tú puedes poner un ojo, tú puedes poner un riñón, tú puedes poner un órgano nuevo, porque Él nos creó a nosotros. Sin embargo, hay veces que Dios permite ciertas circunstancias para que afinemos, hermano. Cuando Dios permite, es un juguetazo que Dios nos está llamando, jalando las orejas y diciendo, afínese, pilas. Alabado sea Dios. Y Dios, gloria al Señor, pues Dios permitió, me hicieron la cirugía, salió bien. Gloria al Señor, y estamos en victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es bueno, Dios es fiel, hermanos. Sepa que Dios permite muchas veces para sacudirnos. ¿Cuántos quieren que Dios los sacuda? ¿O prefiere despertarse usted ya y decir, yo no quiero que me sacuda, yo más bien me afino antes de que me meta mi juguetazo? Eso es como al niño cuando uno, el papá, que esté quieto, mijito, que se esté quieto, y el niño no hace caso, saca la correa y pa. ¿Para qué esperar que le dé su juguetazo? Pues quédese quieto, hermano. Obedecer a Dios. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Y viene la palabra y lo primero que le dice es, no temáis. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Ayúdenme a ubicar. El Espíritu de Jehová vino en medio de la reunión y dijo, oíd, todo Judá y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: primero, no temáis. Segundo, no se amedrante delante de esta gran multitud, porque no es vuestra la batalla, sino de Dios. Gloria al Señor. Cuando llega ese dictamen médico, o cuando le llegan que tiene una deuda muy grande, o cualquiera sea la circunstancia, que su marido le puso los cuernos, o su esposa, hay que hacer lo que dice la palabra: humillarnos, buscar la presencia de Dios, creer que lo que Dios dice en su palabra es cierto, es verdad. Alabado sea el Señor. Y dice, no tenga miedo, ni se vaya a amedrantar delante de esa multitud tan grande. No se amedrante delante de esa circunstancia que está rodeando. En esta mañana el Señor te pregunta, ¿cuál es la circunstancia que te ha hecho sentir miedo, temor? Y el Señor te dice, no tengas miedo, no se amedrante, porque esa pelea no es tuya, es de Dios. ¿Cuántos lo creen? Oye, hermanos, si yo estuviera en otro lugar, yo he visto gente que se levanta y empieza a danzar en el Espíritu, a gritar, aleluya, ven, lo creo, gloria a Dios, y son bendecidos. Yo escucho otros por ahí, dice, hermano, y yo escuché y creí y usé esa palabra y la nevera se arregló. Oiga, si Dios arregla neveras, ¿cómo no va a sanar tu vida? Si Dios alimenta a las aves de los cielos, ¿cómo no te va a dar para el arriendo y para el mercado, hermano? Y más si tú eres una mujer esforzada, si tú eres un hombre trabajador. Dios es fiel, alabado sea el Señor. Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen? Alabado sea Dios. Porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Gloria al Señor, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Ahora nosotros estamos peleando una batalla que corrió, que ya fue ganada por nosotros. ¿Quién la ganó? El Señor Jesucristo la ganó por nosotros. Hace un tiempo atrás yo predicaba en este mismo lugar. ¿Qué ocurriría si en pleno invierno, pongamos Barranca Bermeja, ya el río Magdalena está grande, hermanos, y lleva palos, cosas que ha llevado las quebradas, los ríos, y lo van sumando?
y le dice, usted tiene que cruzarlo al nado. Pero usted no sabe nadar. ¿Qué sentiría, hermano? Pero y el Señor le dice, no temas ni te amedrantes porque tú no vas a nadar, ya lo hice por ti. Pero usted sabe que tiene que nadar y atravesar al otro lado. Usted tiene que creerle a Dios, no para que se vaya a lanzar, estoy hablando espiritualmente. Alabado sea Dios. No haga nada que Dios no le mande, hermano. Tenemos que obedecer cuando Dios nos habla. Y Dios les dice, la batalla no es vuestra. Mañana ustedes van a madrugar y van a mirar lo que ocurre. Y Josafat así lo hizo, tal cual como Dios le ordenó, así lo hizo. Juanito, gloria al Señor, alabado sea Dios. Así lo hizo. ¿Y sabe qué nos cuenta la palabra de Dios en el versículo 27? Josafat le ordenó a los sacerdotes que tuvieran vestidos adecuadamente. Mis amados hermanos de la alabanza, debemos vestirnos adecuadamente cuando pasemos al frente a cantar para Dios. Leámoslo, versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, ¿qué ocurrió? Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas que ellos mismos habían tendido contra los hijos de Israel. ¿Cómo se presentaron estos hombres a cantar? Diga, con vestiduras sagradas. Claro, se refiere a vestirse bien espiritualmente. Pero yo me he visto de acuerdo a lo que hay en mi corazón. Si yo estoy bien espiritualmente, así mismo me voy a vestir. Hablando lo espiritual y pasándolo a lo físico, a lo material. La palabra enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Yo no puedo dar de lo que no tengo. Pero tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios, en quien habita, en quien vive el Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. El poder de la alabanza y de la adoración, hermanos. En el momento, vuelva a leer el versículo 22. Dios les había dado una palabra profética. La batalla no es de ustedes, la guerra no es nuestra, no es vuestra, sino es de Dios. Dios peleará por ustedes. Creed a Dios, creed a sus profetas, seréis prosperados. Pero ¿en qué momento Dios cumplió esa palabra profética que les había dado? En el momento que empezaron a alabar y a exaltar el nombre de Dios. ¿Quiénes? Hombres que habían sido llamados y que estaban vestidos con ornamentos sagrados. Alabado sea Dios. Cantar para Dios. Y perdónenme el grupo de alabanza. Yo sé que cada uno de ustedes está acá porque Dios lo trajo y Dios lo colocó. Tengo la certeza plena. Y cada uno de ustedes son una tremenda bendición de Dios. Y eso es para mí porque también hago parte del grupo de alabanza. Debemos primero estar bien espiritualmente, vestidos espiritualmente. Y también, ¿por qué no? Material y físicamente, gloria a Dios. Porque no lo hacemos para la iglesia en sí o para los hermanos, lo hacemos para Dios. Y cuando lo hacemos para Dios, esa unción que desciende sobre nosotros impacta a todos los que estén acá presentes. Y ustedes habrán visto, los hermanos empiezan a quebrantarse, son quebrantados. Que días llegó un joven y cuando estaban en la alabanza, no fue que el muchacho estaba llorando de tristeza, fue que mientras alabábamos a Dios, la presencia de Dios cayó sobre él y empezó a llorar. En el momento de la alabanza, cuando está esa alabanza ungida, Dios se mueve y empieza a romper yugos, a sanar, a liberar, y se prepara la atmósfera y el terreno para cuando se predique la palabra, esa palabra se vivifica en el corazón de cada persona que escucha. Alabado sea el Señor. En el mismo instante que ellos empezaron a cantar y a adorar a Dios, Dios actuó. Volvió las emboscadas contra ellos mismos. El mal que le iban a hacer a Israel se lo hicieron ellos mismos. Tremendo, hermanos. Cuando nosotros adoramos a Dios y nos están haciendo algún trabajo de brujería, de hechicería,
hermano, eso se le devuelve contra ellos mismos. ¿Cuántos lo creen, hermanos? La palabra nos lo enseña, la palabra es real, es verdad. No tengamos más miedo de brujos ni de hechiceros. Tenemos la autoridad en el nombre del Señor Jesucristo para orar a Dios y alabar su santo nombre, y esas cosas se vuelven, Dios devuelve el baldón. Fue lo que hizo contra una gran multitud que venía a destruir a su pueblo. Contra nosotros se levantan muchas cosas, envidia, hechicería, cuántas cosas el enemigo ha tendido. De todas ellas nos ha guardado Dios y nos guardará. ¿Cuántos lo creen? De todas esas cosas Dios nos guardará. Y tremendo cuando hay brujos que escuchan y cuando ellos ven que esa palabra se empieza a cumplir y que se les devuelve el baldón, hermanos. ¿Sabe qué ocurre? Muchos de ellos tienen que convertirse al Señor. Ha ocurrido y así seguirá ocurriendo. Muchos de ellos reconocerán que el poder de Dios es mayor que la mentira del enemigo. Ocurrirá como cuando Moisés echó su vara y se convirtió en serpiente, y que hicieron los hechiceros. Cogieron sus varas y se convirtieron en serpientes. Pero ¿qué pasó? La de Moisés devoró a todas esas varas que se habían vuelto serpientes. ¿Y qué dijeron? Dedo de Dios es este. El enemigo tiene que reconocer cuando hay un hijo de Dios, cuando hay una verdadera hija de Dios que crea al Señor y a su palabra y que actúa como Dios lo ha ordenado. Alabado sea Dios. Rápidamente Dios les dio la victoria. Duraron 3 días recogiendo el botín. Ahora usted se preguntará, oye, extraño, yo al principio leí y me parecía extraño, ¿cómo así que oro, piedras preciosas, alhajas entre esa gente? Es que en ese momento no había bancos, y en ese momento lo que ellos hacían cuando iban a combatir, no podían dejar las riquezas allá en sus casas, porque mientras que ellos no estaban allá, de pronto llegaban y cuando volvían a ese lugar no había nada. La llevaban a la batalla y se volvió cultura que el ejército que ganara despojaba al otro. Pero acá el pueblo de Israel, sin mover un dedo, solamente oraron, adoraron, buscaron el rostro de Dios y le obedecieron e hicieron lo que Dios les ordenó que hicieran. Tuvieron un botín que duraron 3 días y era tan grande que no lo podían llevar, hermanos, porque eran varios ejércitos y todas las riquezas de esas naciones quedaron en la tierra del pueblo de Israel, y Dios los bendijo en gran manera. Hermanos, ojo, no malinterpreten lo que voy a decir, que el Espíritu Santo de Dios nos dé sabiduría. Yo sé que hay gente trabajando para un día amontonando riquezas para Dios dárnosla a nosotros. Dice la palabra del Señor que Dios le da a muchos el trabajo de amontonar riquezas para darlas a quien a Él agrada. Alabado sea Dios. Esos ejércitos se esforzaron, trabajaron y le trajeron las riquezas, y ahí cayeron con sus riquezas. Hay gente que está trabajando para nosotros. Alabado sea Dios. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Porque el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel es el Dios de la iglesia cristiana de restauración, unción, poder y gloria. Es el Dios de la iglesia del Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Por eso es el gran yo soy. ¿Qué le diré? ¿Que quién me envió? Diles, yo soy, me ha enviado, le dijo a Moisés. Y cuando el Señor Jesucristo se manifestó, ¿cómo dice? Yo soy la luz del mundo. Ayúdenme. Yo soy el buen pastor. Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el alfa y la omega. ¿Qué quiere decir? Que era el abecedario, primera y última letra, la A y la Z, para hacerme entender. En Colombia la primera, en el idioma español la primera letra es la A y la última la Z, primero y último, ni antes ni después. Alabado sea Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alabado sea el Señor. Punto número 1. ¿Qué hizo Josafat? Se humilló, ayunó y convocó al pueblo a hacer lo mismo delante de Dios. Punto número 2. Oró
y acudió a quien debía hacerlo. Eso está en el versículo 6. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y en la tierra? Ojo, hermano, deténgase acá un momento. Él pudo haber dicho de la siguiente manera: Dios mío, mire, si las 5 naciones si vienen contra nosotros, ¿qué vamos a hacer? No, ¿cómo oró? Con la palabra de Dios. Él tomó lo que estaba escrito cuando fue dedicado el templo a Dios. Tú estarás en esta casa, y si alguno de nosotros o viniera enemigos contra nosotros, o hambre o pestilencia, y si viniere a este lugar y clamare, tú oirás desde los cielos y guardarás a tu pueblo. Citó la palabra de Dios. Cuando usted ore, no le cuente que le está doliendo. Dígale: Señor, gracias porque tu palabra me enseña. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Cuando empezamos a lloriquear, parece religioso, pero a Dios no lo mueve nuestro lloriqueo. A Dios lo mueve su palabra, y lo mueve cuando la boca de un hijo de Dios o de una hija de Dios lo dice con fe. Ahí viene el milagro de Dios. Sí sabía, hermanos, que el idioma de Dios no es el francés, ni el inglés, ni el arameo, ni el hebreo. El idioma de Dios es la fe. Y la fe que obra por el amor de Dios. Alabado sea el Señor. Punto número 3. Todo el pueblo de Israel, hombres, mujeres, niños, estaban al lado de su rey, en un solo espíritu, unánimes, juntos, buscando la presencia de Dios. Oye, qué lindo cuando un pastor les dice: hermanos, hay ayuno, y la gente hace fila para entrar porque hay ayuno. Hay ensayo, hay lo que Dios coloca en el corazón de ese hombre para que convoque a la iglesia. No digo al pueblo, porque es que el pueblo de Dios es Israel. Nosotros somos los hijos de Dios. De pronto es un poco ahí de cosa mía, pero la palabra lo enseña. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora hay muchos hijos de Dios que prefieren ser pueblo, pues que Dios dé sabiduría para entender la diferencia entre ser hijo o ser pueblo de Dios. ¿Qué prefieres ser? ¿Pueblo de Dios o hijo de Dios? Yo prefiero ser hijo de Dios. Por eso dice: mejor y mejores promesas sobre nosotros. Alabado sea el Señor. Punto número 4. Escucharon atentos y creyeron la palabra que Dios dio a través de ese varón. No os amedrentéis delante de esa multitud tan grande, porque no es vuestra la batalla, sino de Dios. Oye, hermanos, yo sé que aquí Dios nos ha dado palabra domingo tras domingo, día tras día, y Dios nos ha hablado de una u otra manera. ¿Será que la hemos creído? ¿La hemos recibido como lo hizo el pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel actuó conforme a la palabra que les fue dada. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Punto número 5. Fueron agradecidos y adoraron antes que ocurriera o se cumpliera la palabra profética que Dios les había dado a través de este varón. La palabra que hoy día que nos enseña a la iglesia: por nada estén afanosos, no se preocupen, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Cuando oramos pidiendo algo, cerramos esa oración diciendo: Padre, es tu palabra y tu palabra es verdad. Yo lo creo, yo lo recibo, hecho está en el nombre del Señor Jesús. Y empezamos a cantar, a adorar. La oración y la adoración y alabanza para mí hace parte del mismo corte para Dios. Cuando yo alabo a Dios, cuando yo oro, estoy agradando a Dios. Estoy moviendo el cielo a mi favor. ¿Cuántos lo creen que cuando realmente un hijo de Dios ora por el Espíritu Santo conforme a la palabra de Dios, mueve la mano de Dios?
Cuando alabamos a Dios con todo nuestro corazón, movemos la mano de Dios. Oye, hermano, la música en el mundo mueve el corazón y hay gente que hace cosas, pero cuando alabamos a Dios, movemos la mano de Dios, hermanos. Y vamos a permitir que gente sea salva, que gente sea libre, que gente sea bendecida. No hay comparación, alabado sea el Señor. Meditaba ayer, hablaba con el hermano Wilmer, estuvimos en una clase muy bonita, muy importante. Y le decía, hermano Wilmer, yo creo que nos toca como reflexionar, porque de pronto nos preocupamos acá que tengamos una buena casa, es bien. Que tengamos un carro, no es malo, un hijo de Dios debe estar bendecido. Oiga, pero sabe que nosotros no, nuestro Canaán no es una tierra acá, en este globo terráqueo, es la patria celestial. Realmente estamos preparándonos para una eternidad, andar con el ejército del Dios viviente, hermanos. Y hay veces uno se preocupa, hermanos. Un hermano se enfermó y uno siente y clama, y eso está bien, hay que hacerlo. Pero hermanos, tarde o temprano, no sabemos cuándo, o suena la trompeta y partimos con el Señor, o el Señor empieza a llamar a sus hijos a su presencia. ¿Estamos preparados? ¿Realmente nos estamos preparando para entrar al reino de los cielos, hermano? Es más, acá debemos estar ya en el reino de los cielos, pero que podamos ya recibir un cuerpo espiritual y andar hombro a hombro con nuestro Maestro, con el Dios Todopoderoso. Vale la pena reflexionar. ¿Estamos preparados, hermanos? ¿Será que realmente estamos siendo luz? ¿Será que verdaderamente estamos cumpliendo la gran comisión? Hablamos de la gran comisión, uno dice sí, pero sabemos cuál es: predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Hablarle al vecino, a la vecina, a tiempo, fuera de tiempo, que en Cristo hay esperanza. Hermano, las cosas están dadas como nunca para predicar el evangelio. Que la situación está dura en Colombia, sí, pero si entramos al reino de Dios, si conocemos al Señor Jesucristo, la situación es diferente. La respuesta no es venir a la iglesia y hacer una oración. La respuesta es que el Espíritu de Dios venga a mi vida, porque el Espíritu de Dios hará que yo venga y me congregue, y que sea una gran bendición y podamos acá ser edificados. La iglesia es un hospital. Acá llega la gente muerta espiritualmente y el Señor los restaura y los resucita. Llega la gente enferma y el Señor los sana. Llegan en bancarrota, en quiebra, y el Señor los restaura económicamente. Pero eso son las añadiduras. Entonces, qué bueno que aprendamos a buscar a Dios, no por las añadiduras, sino porque sabemos que somos ciudadanos del cielo. ¿De dónde somos nosotros? La palabra enseña que somos ciudadanos del cielo, gloria a Dios. Fueron agradecidos antes de ver la respuesta de Dios. ¿Cuántos hemos de verdad sido agradecidos cuando hemos visto, cuando hemos clamado a Dios? Ayer estaba mi hija mayor con una pequeña dificultad. Ella tiene 7 meses de embarazo y fue al baño, vio algo y fue al médico. Y como es natural y humanamente hubo preocupación en mi familia. Yo les soy sincero, yo no sentí en ningún momento preocupación. Yo dije, gracias Dios, porque tú estás con mi hija y con mi nieta. Y duraron casi hasta la 1 de la mañana por allá donde el médico. Y Dios me colocó a hablar con ella por WhatsApp y mandarle fue palabra. Le dije, no vaya a escuchar ninguna palabra contraria a lo que Dios dice, que le diga el médico, que le diga alguien, o los pensamientos que le lleguen. No la crea, no la reciba. El Señor está con usted, usted está bien, mi nieta está bien. Que le iban a hacer una cosa, le preguntaba qué pasó. No, papito, que estoy bien. Que le iban a hacer un montón de cosas. En ese momento era la oración, yo seguí orando en la oración y le di gracias a Dios, que porque Dios, yo sabía que ya Dios tenía el control, y gloria a Dios, está perfecta. Y llegaron como hasta la 1 de la mañana, está perfecta, y él le va a nacer bien esa bebé. ¿Sabe en qué momento la oración tiene un poder impresionante delante de Dios? La alabanza, como nunca, en el momento de la prueba y la dificultad. Por tiempo no voy a leer,
Está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 25 en adelante. Les sintetizo. Pablo y Silas habían estado predicando la palabra, semejante a lo que había hecho Josafat. Josafat había agradado a Dios y como respuesta se le levantó el enemigo. Pablo y Silas habían predicado, se habían convertido. Una divina del Espíritu lo echó fuera de ella y terminaron en la cárcel, hermanos. ¿Usted se imagina eso? Dios nos ampare y nos favorezca, hermanos. Gloria a Dios. Perdóneme si me coloco, simplemente es porque la fe aumente. En un tiempo determinado el Señor permitió que yo fuera a la cárcel La Picota cada sábado a llevar la palabra de Dios. Y Dios hizo cosas poderosas allá, tremendas. Allá les conté que fue donde nació la fe. Después del servicio llegó un interno, la cara cortada, esas caras que usted dice, uy, pero estaba quebrantado, llorando, y me decía, pastor, se sentía tremendamente mal porque a la semana siguiente le iban a quitar la pierna a la mamá, porque tenía, no sé qué tenía. Le iban a quitar la pierna y él decía, y ella se va a morir. Y él decía, yo no puedo estar allá. O sea, sentía esa persona impoder, que anhelaba estar con su mamá. Entonces le dije, hermano, consíganme, en la cárcel le consigue lo que usted necesite. Y consígame un paño y consígame aceite. Ungimos el paño, lo llevaron, lo pusieron sobre la pierna de la mamá y fue sana y no la operaron. La gloria sea para Dios. ¿Sabe qué ocurrió ese día, hermanos? Salí de la cárcel. No había celular, creo que no. Llamé a mi casa. Uno se reporta, ¿sí o no? Yo procuro reportarme apenas salga de una reunión, donde esté yo me reporto. A marcar tarjeta, Juanito. Hermano, y llego y llamo a mi esposa y me contesta la dueña de la casa que no estaba. Y le dije, ¿dónde está? Dijo, en el hospital. ¿Y qué cómo así? Dijo, no, es que la puerta le quitó un dedo a su hijo. Literalmente le quitó el pedazo de dedo. Dice mi esposa, me cuenta que ella cogió el dedo en una servilleta, cogió al niño y arrancó para el policlínico. Cuando encontró al médico, del susto que tenía esa mujer, botó el dedo y no supo dónde quedó. De tal forma que el médico le tocó fue hacerle como, no sé qué le haría. Conclusión, algún día que mi hijo venga, salúdelo y dígale, déme la mano, déjeme ver su mano. El dedo le nació y le creció igual y nunca parece que se le hubiera caído un dedo. Dios es real, hermanos. ¿Qué ocurrió? Que cuando agradamos a Dios, el enemigo se levanta, hermanos. No tenga miedo, no tenga temor. No es que diga, uy, entonces yo mejor no me enderezco el camino. No, hermanos, métase con Dios, porque cuando viene una retaliación, Dios nos da y nos dará la victoria. Créalo, hermanos. Pablo y Silas predicaron 12 de la noche, los pies amarrados en el yugo ese que llamaban cepo, las manos amarradas con cadenas. Estaban heridos, tenían hambre, tenían sed, pero ¿sabe qué hicieron? Pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Cuando empezaron a cantar, después de orar y empezaron a cantar, se rompió el yugo del cepo, se rompieron las cadenas, se abrieron las puertas, la casa tembló y la gloria de Dios se manifestó. ¿Qué ocurrió cuando los sacerdotes empezaron a entonar cánticos? Dios puso la emboscada contra ellos mismos. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, alabado sea Dios. Y hoy está aquí con nosotros. Yo puedo sentir su presencia. Y sabe aquí alabasai. Hoy el Señor quiere que tú le creas. Hoy el Señor quiere que tú le obedezcas. El Señor ha querido obrar en tu vida, pero ha habido cierta resistencia. En otros ha puesto miedo. Hoy el Señor te dice, no temas, yo te ayudo. No temas. Mía es la batalla, esa batalla no es tuya, no te pertenece. El Señor ya nos dio la victoria. Alabado sea Dios. Yo le invito a que ahí donde está cierre sus ojitos. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Te doy gracias porque tu palabra me enseña que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Tú eres el mismo. Tú no cambias.
Tu palabra permanece fiel. Los cielos, la tierra, los planetas, a pesar de que el hombre ha querido destruirlos, ahí permanecen. Nosotros somos los que cambiamos. Pero hoy queremos es que tu Espíritu Santo transforme y cambie nuestra mente. Que transforme y cambie todo corazón endurecido. Oh Rey de la Gloria, permite que verdaderamente podamos darte el primer lugar en todo